de inicio firme con las salas, cumpliendo 50 años como personaje y 30 en el mundo de los videojuegos, Spider-Man ha aparecido en más de 20 juegos de acción desde las primeras generaciones de Atari 2600 hasta las actuales en HD con The Amazing Spider-Man, que se sitúa después de los acontecimientos de la película. Y aquí te mostramos los más destacados. Spider-Man para el Atari 2600 fue la primera aventura del trepamuros, donde escalaba rudimentariamente por un edificio usando el lanzarredes, esquivando enemigos y bombas del Duende Verde. 7 años después, llegó The Amazing Spider-Man and Captain America en Doctor Doom's Revenge, con una mecánica arcade de lucha y más personajes, en la que lo mejor fueron sus escenas intermedias, narradas en formato cómic, su ritmo y unos gráficos muy buenos. Spider-Man, The Video Game Arcade, inició en los 90 programado con el potente Sega System 32, un cooperativo para 4 usuarios simultáneos que además de golpear a los enemigos, tenía elementos de plataformas que nos encandilaron. Otro clásico es Spider-Man, Return of the Sinister Six, basado en una miniserie de cómics. Primero NES y luego los sistemas Sega recibieron plataformas de acción 2D en el que Spidey luchaba con sus enemigos y encontraba ítems para finalizar las fases con un ritmo de juego ágil. Y Spider-Man and Venom Maximum Carnage, basado también en otro cómic protagonizado por Spidey, Venom y Carnage. Alternando golpes con el balanceo y escudo de Red, muchas de las escenas intermedias eran páginas del propio cómic y contaba con numerosos personajes de Marvel. Iniciando el nuevo milenio, Marvel aprovechó los sistemas de quinta generación para volver a lo grande con Spider-Man. Primero en PSX y luego porteado a varios sistemas. Con Stanley como narrador, las acciones del héroe fueron llevadas al 3D en una genial mezcla que brindó una jugabilidad acertada y fluida. Un año después, PS1 presentó en exclusiva la espectacular Enter Electro, con nuevos poderes y gadgets, que incluían telarañas y armaduras eléctricas o telarañas de hielo, junto al arsenal de la primera parte para derrotar al villano protagonista. La adaptación al cine de Sam Raimi presentó al personaje que cumplía 40 años a nuevos fanáticos. El juego de sexta generación Spider-Man The Movie siguió el guión original, aunque incorporó personajes y subtramas no vistos en el film. Pero para muchos Spider-Man 2 es el mejor juego de la historia del héroe arácnido, haciendo algo que muchos pedían. Adaptó la fórmula Sandbox, haciendo que se moviera en un mundo abierto y no lineal, redefiniendo el subgénero. Un año después llegó el espectacular Ultimate Spider-Man, basado en los cómics del mismo nombre. Unía la jugabilidad de Spider-Man 2 y a nivel visual destacó por simular exactamente el aspecto y colorimetría del estilo Ultimate. Alternando en el modo historia entre Spidey y Venom, es un juego con muchos seguidores. 3 años después y con una séptima generación instaurada, Spider-Man Shattered Dimensions trajo un cambio en la jugabilidad, prescindiendo del elemento sandbox y brindaba el control de hasta 4 Spider-Man distintos para 4 estilos de juego. Por este tipo de desarrollo es considerado como otro de sus mejores títulos. Y hasta aquí esta revisión de videojuegos arácnidos, en la que hemos dejado muchos títulos en los que el trepamuros ha participado como personaje seleccionable. Pero esa es otra historia. Con Spider-Man como protagonista, hemos pasado 3 décadas espectaculares pegados frente a una pantalla.